Vale, vale, vale. Ya. Bueno, buenos días, yo soy Mar García, residente de tercer año de Medicina Interna y voy a empezar las sesiones de Medicina Paliativa con la identificación del paciente paliativo, escalas de las que disponemos, qué son y cómo identificar a los pacientes paliativos. Empezamos con una serie de definiciones de qué es el paciente paliativo. El paciente paliativo es un paciente que se encuentra en una situación avanzada de enfermedad, presenta una enfermedad incurable y progresiva con probable respuesta, con respuesta a tratamiento limitada, con un pronóstico de vida también acortado y que además de la enfermedad progresiva presenta una serie de síntomas, no solo físicos, sino también psicológicos, como por ejemplo impacto emocional tanto sobre él como sobre la familia. En los últimos años se ha producido un cambio de concepto. Preferimos no utilizar ahora el término de enfermedad terminal debido a las connotaciones negativas que asocia. Se suele asociar este término a fase agónica o fase de últimos días de vida de un paciente con una enfermedad progresiva crónica que está a punto de fallecer, y preferimos utilizar el siguiente concepto, que es enfermedad crónica evolutiva con un pronóstico de vida limitado, o las siglas SEAT, que corresponden a situación de enfermedad avanzada terminal. Esto va acompañado de una situación crónica que se puede prolongar en el tiempo de manera indefinida hasta el fallecimiento. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos define como tal a los cuidados paliativos como los cuidados que consisten en la atención integral, individualizada y continuada de personas y sus familias con una enfermedad avanzada, progresiva o terminal, que tienen síntomas múltiples, con un alto impacto emocional, social y espiritual y con una alta demanda de atención. Estas necesidades deben ser atendidas de manera competente con objetivos de mejora de confort y de calidad de vida, definidas según los enfermos y las familias de acuerdo a sus valores, preferencias y creencias. Comenzando ya con lo que es el grueso de la sesión, para identificar a un paciente paliativo contamos con algunos instrumentos diagnósticos, principalmente estos dos, el NEC-PAL y el IDC-PAL, ambos son de origen español y voy a explicarlos a lo largo de la sesión. ¿Por qué queremos tener instrumentos de identificación de un paciente paliativo? Pues porque tiene una gran importancia el identificarlos, ya que alrededor del 75% de las personas en España morirá a lo largo de su vida a causa de una enfermedad crónica progresiva. Las causas principales de estas enfermedades serían el cáncer, como todos sabemos, y enfermedades de disfunción de órgano, como pueden ser enfermedades neurológicas, enfermedades hepatopatías, nefropatías, descompensaciones de otras enfermedades y luego síndromes geriátricos, fragilidad y comorbilidad asociada. Este gráfico que aparece en el proyecto NEC-PAL me ha parecido muy interesante traerla, ya que explica cómo se comporta la evolución, el final de la vida de tres grupos de enfermedades diferentes. Del primero que voy a hablar va a ser del cáncer, del cáncer, que como vemos supone menos de un tercio de todas las causas de enfermedad que pueden convertir a un paciente en paliativo. Vemos la evolución de su vida, aquí vemos la funcionalidad del paciente y esta línea es el tiempo. Vemos que cuando un paciente se diagnostica de cáncer, las primeras fases, que pueden durar durante más o menos unos 2 años, en términos generales, la función del paciente se ve bastante preservada, no requiere mucha demanda de atención, de acudir a centros sociosanitarios, etc. Sin embargo, llega un momento en el que la funcionalidad del paciente cae bruscamente y es cuando consideramos a ese paciente paliativo, y suele durar ese tiempo de pérdida de función y ese tiempo de necesidad de cuidados paliativos aproximadamente unos 2 meses, más o menos, en términos generales. Luego, si nos vamos a la parte de fallo de órgano, hepatopatías, EPOC grave, nefropatías avanzadas, enfermedades neurológicas como infartos, como ictus, vemos cómo se comporta al final de la vida y vemos que estos pacientes inician con una función más o menos alterada a causa de su enfermedad y que van presentando picos de deterioro brusco y agudo que pueden no prevalecer en el tiempo, resolverse y volver a una funcionalidad más o menos aceptable, siempre menor que la previa, pero suelen mantenerse en el tiempo de esa manera hasta que ya al final vemos que empiezan a decaer. Esto suele durar unos 2 o 5 años. Y por último, este último, que es el grupo mayor, que va asociado al síndrome geriátrico, fragilidad o demencia, vemos que la evolución ya el paciente inicia con un deterioro de la función muy importante y que mantiene este deterioro de la función durante mucho tiempo, unos 6 u 8 años. ¿Por qué quiero resaltar esta imagen? Pues porque es relativamente sencillo identificar cuando un paciente con cáncer se encuentra en una situación paliativa. Ya el cáncer ha progresado, presenta muchos síntomas, metástasis óseas, etc.
y es muy sencillo, entre comillas, definir que ya es paliativo y que necesita medidas de confort. Sin embargo, por ejemplo, en el grupo de la demencia, los pacientes permanecen muchísimo tiempo, 6 u 8 años, en una situación de funcionalidad muy bajita, que probablemente necesiten cuidados paliativos desde mucho antes de cuando se les diagnostica de paciente paliativo. Por eso es importante aplicar estos instrumentos para identificarlos de manera precoz. El proyecto NECPAL, que es el que produce, el que ha creado el instrumento NECPAL, está realizado por el Instituto Catalán de Oncología y tiene como objetivo mejorar la atención paliativa en varios sectores, en la atención primaria, residencias, centros sociosanitarios y en algunos servicios hospitalarios. El objetivo del proyecto NECPAL es identificar y registrar enfermos crónicos avanzados que puedan requerir una atención paliativa, además formar a los profesionales, practicar el trabajo interdisciplinar, tanto implicando a médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, atender también al cuidador principal y a la familia e implementar la coordinación para dar una atención planificada y programada tanto en situaciones de atención continuada como en atención urgente. En concreto, el instrumento NECPAL, ¿en qué consiste? Es una evaluación cuantitativa y cualitativa, multifactorial, indicativa y no dicotómica, que pretende identificar enfermos en situación paliativa para adecuar su manejo y su tratamiento. Es útil para la detección precoz de pacientes con necesidades paliativas. Sin embargo, no es un instrumento pronóstico. Nos dice que el paciente se encuentra en una situación paliativa o no, pero no nos habla de cuánto tiempo va a durar a lo gordo. Tampoco limita ni indica la necesidad de otros enfoques concomitantes. Es decir, si el paciente se beneficiaría de algún tratamiento activo, por ejemplo, radioterapia sobre metástasis óseas por dolor, no hay que negárselo por el hecho de haberlo catalogado como paliativo. Este instrumento combina principalmente, aquí he puesto 4, pero si las leéis son como 2 grupos importantes. Uno que es de percepción, de evaluaciones de percepción de cómo se encuentra el paciente y de la demanda de atención que requiere, y otro en cuanto a los aspectos progresivos de la enfermedad y de comorbilidades que presenta, son más objetivos. ¿A quién va dirigido este instrumento? Pues a los pacientes con enfermedades que hemos comentado antes, pacientes oncológicos, pacientes con disfunción de órgano progresivo como enfermedad cardíaca, neurológica, hepatopatía, nefropatía, y luego pacientes con demencia y síndrome geriátrico. Y también he resaltado aquí del protocolo pacientes que hayan precisado últimamente una atención domiciliaria o ingresos con más intensidad de lo esperable, que son pacientes que quedan así un poco que no se encasillan fácilmente. En cuanto a lo que es el instrumento, consta de 4 preguntas. Las 2 primeras preguntas, como ya he dicho, son de percepción subjetiva. La primera pregunta se conoce como la pregunta sorpresa, que explicaré a continuación. La segunda pregunta va sobre demandas y necesidades percibidas. Y las preguntas 3 y 4, en la pregunta 3 va acerca de parámetros de severidad y de intensidad, de aspectos evolutivos de la progresión, de comorbilidad y necesidad de uso de recursos, y la pregunta 4 ya va más indicada a aspectos de las patologías concretas que presenten los pacientes. En cuanto a cuándo se considera que el instrumento NECPAL ha identificado a un paciente paliativo, es decir, cuándo se produce una identificación positiva, pues cuando en la primera pregunta, que es la pregunta sorpresa, obtenemos una respuesta negativa. Y en al menos una de las siguientes preguntas, 2, 3 o 4, damos una respuesta positiva. ¿Cuál es la pregunta sorpresa? Es esta. ¿Le sorprendería que este paciente se muriera en los próximos 12 meses? Si no nos sorprende, tenemos ya un 50% de posibilidades de que nuestro paciente sea un paciente paliativo. Esta respuesta no la vamos a dar al tuntún, no se puede dar, por ejemplo, en un servicio de urgencias cuando viene un paciente pues, con un edema agudo de pulmón, grave, en una situación grave. Deberá darla aquel médico que conozca al paciente, que lo haya tratado y conozca su evolución de la enfermedad, la evolución de su enfermedad. Si por tanto la respuesta es negativa, podemos continuar con la evaluación. La pregunta 2 va en lo que hemos comentado en relación a la elección demanda de necesidad. Son 2 preguntas, una que se realiza a la familia o al enfermo. Si la familia o el enfermo han solicitado de manera explícita o implícitamente la necesidad de tratamientos paliativos o de confort, o proponen limitación del esfuerzo, o proponen finalizar con tratamientos activos, y por otra, al médico responsable si considera que el paciente necesite actualmente medidas paliativas o tratamientos paliativos. Esta sería la segunda. Por lo tanto, aquí si contestamos también que sí a alguna de las 2, el paciente ya sería paliativo. Las siguientes son ya más específicas, las voy a ir más rápido porque son muchos apartados.
La tercera pregunta va en cuanto a indicadores clínicos de severidad y progresión. Por ejemplo, marcadores nutricionales, si el paciente se encuentra desnutrido, caquéctico, marcadores funcionales, si ha perdido funcionalidad, si se ha convertido en muy dependiente, si presenta un distrés emocional importante. Aquí, bueno, aquí no lo he puesto. Aquí en la parte de marcadores nutricionales, con que presente cualquiera de los siguientes en los últimos 6 meses, ya consideraríamos que la respuesta es que sí, o sea que también podría ser paliativo. En marcadores funcionales, también con uno de los siguientes. En cuanto a marcadores de severidad y fragilidad extrema, deberían presentar al menos 2. Eso es síndrome confusional agudo, una disfagia. Factores de uso de recursos, cualquiera de los siguientes, 2 o más ingresos en el último año, necesidad de cuidados complejos o que presenten más de 2 patologías asociadas. En cuanto a la pregunta 4, ya son preguntas acerca de patologías concretas. Así está la enfermedad oncológica, deben presentar una de los 3 apartados: cáncer metastásico, deterioro funcional significativo, síntomas mal controlados y persistentes. En cuanto a la enfermedad pulmonar crónica, 2 o más de los siguientes, por ejemplo, más de 3 ingresos en 12 meses, disnea de reposo, bueno, aquí son muchísimos. En cuanto a la enfermedad cardíaca crónica, un estadio 3-4 de Ranija, una fracción de eyección severamente deprimida, más de 3 ingresos en el último año. Enfermedades neurológicas se dividen en 2 tipos: las causantes a raíz de una CV, de una patología isquémica, y se divide a su vez en 2 partes: fase aguda, menos de 3 meses después del ictus, o más de 3 meses después del ictus, y tendría que presentar uno de los 2 criterios. Por otra parte están las enfermedades neurológicas consideradas crónicas, como son la ELA, enfermedades de la motoneurona, Parkinson, etc. Y también deberán presentar 2 de los siguientes: pues, disfagia, síntomas complejos, neumonías por aspiración repetidas. En cuanto a la hepatopatía crónica, uno de los siguientes: cirrosis o carcinoma hepatocelular. No me detengo mucho porque son muchas. Enfermedad renal crónica grave que presenten un filtrado por debajo de 15 y no sean candidatos a tratamiento sustitutivo. Y en cuanto a la demencia, que tengan 2 o más de los siguientes criterios: de severidad, de progresión o de uso de recursos. El proyecto NESPAL da al final como unas notas, unas ideas concretas en lo que consideran ellos en qué consiste la atención paliativa. Consideran que para una adecuada atención paliativa se deben identificar las necesidades multidimensionales. Hay que practicar un modelo de atención impecable que consista en un plan terapéutico multidimensional y sistemático. Esta atención paliativa siempre hay que aplicarla teniendo en cuenta la ética clínica y los valores del paciente. También se pueden tener en cuenta la planificación de decisiones anticipadas. Siempre hay que involucrar a la familia y al cuidador principal y realizar una coordinación conjunta y acciones integradas. El otro instrumento es el IDCPAL, que también es español, es del Instituto Andaluz de Salud, y lo que hace este instrumento es dividir a los pacientes en 3 categorías: en situación no compleja, situación compleja y situación altamente compleja. En aquellos pacientes que se encuentren en la situación no compleja no requerirán inicialmente un cuidado paliativo o unas medidas de confort, por lo que en este caso no serían pacientes paliativos como tal. Aquellos pacientes que se encuentren en una situación compleja, dependerá del criterio médico y de la situación en la que se encuentre el aplicar o no medidas de confort. Y en el paciente que se encuentre en una situación altamente compleja sí que requerirá la intervención y los recursos avanzados y específicos de los cuidados paliativos. Al igual que el NESPAL, no es un instrumento de pronóstico. Esto, bueno, se ve muy feo. Pero bueno, esto básicamente esta es la encuesta que se realiza y tiene 3 partes. Una que tiene que ver con el paciente, que serían antecedentes del paciente. Por ejemplo, la primera línea que no se ve bien es si el paciente es un niño o un adolescente. El hecho de que lo fuera, el nivel de complejidad, como vemos aquí, sería AC, que es alta complejidad, y aquí contestaríamos sí o no. Entonces, el paciente, si es un niño o un adolescente, ya se encuentra en una situación de alta complejidad en la que se debería valorar el uso de medidas paliativas. También está en cuanto a la situación clínica, síntomas refractarios. Bueno, aquí lo leo mejor. No, tampoco se lee muy bien. Síntomas refractarios, bueno, cambio brusco en el nivel de autonomía. Y luego situación psicoemocional, cómo se encuentra el paciente, si tiene riesgo de suicidio, por ejemplo, que sea alta complejidad. Los 2 siguientes apartados serían: uno, dependiente de la familia y del entorno, si presenta un buen soporte familiar, si el soporte familiar es disfuncional. Y por último, dependencia de la organización sanitaria. Si una, que dependiendo del profesional y del equipo, si se encuentran, por ejemplo, en situación de aplicación de sedación paliativa de manejo difícil, si hay limitaciones en la
competencia profesional para el abordaje de la situación. Esto tiene que ver también muy en cuanto a la formación del profesional para su aplicación, para la aplicación de los cuidados paliativos. Y por último, los recursos sanitarios. Esos eran un poco los dos instrumentos. Y ahora voy a comentar el estudio que hicimos el año pasado, Pilar, Manolo y yo y Héctor, sobre que aplicamos el NECPAL para identificar en nuestro servicio posibles pacientes que puedan ser paliativos. Cogimos pacientes en una semana, del 8 al 12 de junio de 2015, le aplicamos este instrumento y excluimos a aquellos pacientes oncológicos y pacientes ya paliativos conocidos. Encontramos 22 pacientes en la planta en esa semana que presentaban una enfermedad crónica avanzada, es decir, son pacientes que potencialmente pueden ser paliativos. De estos 22, ya 2 estaban catalogados de paliativos, por lo que los excluimos. De estos 22 pacientes, 15 presentaron una identificación inicial positiva, es decir, 15 de esos pacientes, a 15 de esos pacientes su médico responsable no le extrañaría que falleciera en menos de 12 meses. Es decir, de esos 22, 15 pacientes ya tienen un 50% de posibilidades de ser pacientes paliativos. De esos 15, 6 presentaron una positividad a la pregunta 2A, que sería que el paciente o el familiar demanda de manera explícita o implícita una atención sanitaria paliativa, y en 6 de estos 15 fue su médico el que consideró que necesitaba tratamiento paliativo. Es decir, de 22 pacientes que cogimos en una semana con enfermedad crónica de la planta de medicina interna, 11 se encontraban en situación paliativa y no se habían catalogado como tal. De aquí la importancia de aplicar estos instrumentos y tenerlos en cuenta, sobre todo en nuestro servicio. Y ya está. He terminado.